ese camino. Porque creo que la realidad que tenemos hoy en día es esto de que este sujeto no quiere ni siquiera transitar ese camino de ninguna manera. Están como en una posición más hedonista, más tranquila, y algo que sí se visibiliza más que todos los alumnos menores de 15 años, esta necesidad inmediata de aprobación y el fastidio que les provoca no tener una respuesta inmediata. Incluso en algunos casos consideran que luego de ellos haber manifestado su opinión o su conocimiento, eso está bien. No pueden observar más allá, digamos, de ese momento de aprendizaje. Entonces, bueno, ahí también comenzamos con este acompañamiento para poder que vislumbren que no solamente lo que aprendieron en ese momento es la verdad absoluta, sino que tienen que hacer un proceso de exploración. Entonces, bueno, creo que también esto son sujetos diferentes que tenemos hoy en las aulas, donde buscan la inmediatez, porque están frente a estímulos inmediatos todo el tiempo. No solo en cuanto al uso de, qué sé yo, una red social, sino también son alumnos que interactúan con consolas de juego o en el mismo dispositivo móvil, donde tienen acceso a una gamificación que les promueve la satisfacción inmediata. Entonces, sabemos que la escuela no va acompañado a eso y genera muchas veces frustración. Entonces creo que este acompañamiento que tenemos que hacer es para que ellos también intenten observar que la inmediatez no es el único camino que deben hacer, sino que el aprendizaje se va construyendo continuamente. Y bueno, ese también es un desafío para nuestro rol docente. Estos nuevos sujetos que tienen una forma de estímulos totalmente diferentes y ver cómo podemos hacer nosotros para acompañarlos y que no se frustren y que no provoca desagrado. Si bien ya sabemos que el aprendizaje muchas veces ellos al costar comprender cosas les muestra desagrado, enfado y quedan como reticentes, pero tratar de promover eso y en un alumnado que tiene entre 12 y 14 años, esos son los nuevos desafíos que considero que vamos a tener. Quizás es un efecto post-pandemia, eso la verdad que no lo sé, pero sí es algo que se observa claramente en estos sujetos donde la inmediatez tiene que estar en todo y creen que solamente el momento donde ellos brindan una respuesta se termina ese proceso de aprendizaje y como pasar a otra cosa. O eso que yo te dije es lo que yo entendí y hasta ahí llego. Y no comprenden el más allá. Entonces, bueno, empezar a acompañar y ver desde nuestro rol docente cómo podemos mediar para que estos sujetos comprendan de que la inmediatez no es el único camino que conlleva un aprendizaje, sino en un desarrollo más evolutivo. Y en relación a esto, Gina, y en base a cómo nos definís en este momento el sujeto que tenemos dentro de las aulas y el proceso de aprendizaje o cómo lo entienden ellos el proceso de aprendizaje, contanos un poco cómo definís vos a tu escuela. Digamos, ¿en qué sentido la escuela tiene institucionalmente personal preparado para asumir estos retos? ¿En qué sentidos y de qué manera la escuela realizó acuerdos para poder llevar adelante las prácticas educativas dentro de las aulas? Contanos un poco cómo la escuela, como institución, se preparó o no se preparó para esta instancia y qué acuerdos propuso, se sostuvieron o no en relación a esto de acompañar al estudiante y este estudiante en particular. Bien, en el caso de la institución en la cual trabajo por suerte en una sola institución, tengo concentradas mis horas ahí, no, no se facilitó desde la institución, como dije hace un rato, ningún tipo de capacitación, ningún tipo de reunión donde se informaran cosas. El canal de información por el cual podríamos decir que se visibiliza la información que puede llegar a recibir los directivos es un grupo de WhatsApp. En algunas oportunidades, como mi materia se encuentra dentro de un proyecto propuesto por el Ministerio de Educación, me llegan mails reenviados desde el inspector de la zona, en donde, bueno,
uno ingresa y observa aquellos proyectos o aquellos pasos que se deben seguir. A la hora de presentar el proyecto, lo realicé primero pensando en conjunto para trabajar con el otro docente que imparte mi misma asignatura, pero bueno, no sé si no fue tomado en cuenta, yo seguí por ese camino. La directiva me dijo que estaba bien, en un momento me hizo como una observación, como que era un proyecto muy ambicioso, lo único que fueron como sus palabras, entonces bueno, me vi como modificar y nada más. No se facilitó ningún acompañamiento al docente, incluso siempre hubo como una consulta de mi parte en base a qué comentarios había, porque bueno, uno dialoga con docentes de otra institución que también pertenecen a media y a instituciones privadas, que es donde yo me desempeño, y nosotros no teníamos ningún tipo de información. Entonces, bueno, es una consulta frecuente que se hace el directivo, nosotros no contamos con un vicedirector ni con un acompañamiento en cuanto a lo didáctico, lo único que está es el directivo y bueno, siempre así no hay un buen diálogo ni una buena comunicación de aquello que quizás nos haría falta para poder desempeñar esto, incluso el mismo directivo muestra como cierta desinformación o como que la bajada ministerial por ahí no es clara y dialoga con otros directivos de otras instituciones. Entonces es como que no hay nada claro, no hay nada claro tampoco para nosotros los docentes y bueno, la única información es aquella que llega a través del inspector en mi caso y es reenviada y desde ese lado es interpretada por el docente que les habla y llevada puesta en práctica en su práctica. Claro. Y en relación, ya nos mencionaste que son dos profes de lengua en la escuela y que no articulan, que vos mencionaste que trabajaban por separado. Ahora nos preguntábamos al interior del equipo, es si existe articulación entre áreas, si hay acuerdos respecto a la metodología de la enseñanza, a las prácticas de enseñanza, respecto a una articulación áreal, pero más allá del contenido y el aprendizaje, también un acuerdo o una articulación respecto a las prácticas de enseñanza para llevar adelante con metodologías similares a su mismo objetivo. ¿Vos ves que hay ahí acuerdos en relación a esto? No lo observo. Antes de la pandemia nosotros contábamos con otro directivo, el cual hacía reuniones casi siempre por trimestre, donde nos encontrábamos casi todos los docentes de la institución, entonces podíamos dialogar sobre lo observado en nuestras prácticas. También coincidía con los talleres de formación permanente propuestos por el gobierno, entonces eran buenos momentos de charla y de reflexión sobre nuestras prácticas, sobre qué estábamos haciendo, qué propuestas teníamos y nos íbamos colectivamente ayudando, colaborando sobre eso. Durante la pandemia no se realizaron, principalmente el año pasado, no se realizaron ningún tipo. Anteriormente a esto, en plena pandemia sí, teníamos muchas reuniones, íbamos viendo qué podíamos hacer, qué era lo mejor, qué no, sobre las prácticas, sobre la forma de abordar los aprendizajes, sobre la llegada hacia los estudiantes. El año pasado con la modalidad híbrida o la bimodalidad no hubo tanto acompañamiento, salvo algunas directrices sobre qué se debía hacer y qué no, y los docentes los íbamos llevando a cabo. Y después no hay, por ejemplo, un canal de información donde conozcamos realmente qué proyecto está desempeñando cada docente, salvo por estas charlas informales con docentes que por ahí coincidimos el día y la hora de encontrarnos en un recreo. No conocemos hasta que nos finaliza qué están desempeñando cada uno de los docentes. En el caso, bueno, de mi colega, a principio de año, en febrero, intenté lograr una comunicación, pero él no estaba dispuesto a cambiar su programa de estudio, pensando un poco en el contenido súper acotado que vimos el año pasado y el que íbamos a abordar este año, y él tiene unos
diseños o pensamientos donde no quería modificar su programa de clases y bueno, y hace quizás 12 años que tiene el mismo. Entonces, bueno, pasa esto, de que bueno, uno sí se intentó comunicar, quizás no hay buena recepción desde el otro lado, y con docentes de la misma área o interáreas es una comunicación totalmente informal, ¿no? O sea, uno no pudo observar realmente para poder concatenar y dar o hacer algo en conjunto con otras áreas que hubiese estado genial hacer. Claro. Bueno, Gina, nosotras hemos culminado con las preguntas, te agradecemos. Eh, ha sido una entrevista semi-estructurada porque vos has ido respondiendo a nuestros interrogantes a medida que has hablado. Así que nosotros desde ya te estamos agradeciendo por dedicarle este sábado a colaborar con nosotros en relación a nuestro trabajo. Así que solo palabras de agradecimiento. No, muchas gracias a ustedes, creo que es muy valorable todo lo que están haciendo y es interesante aquello por lo cual están investigando, así que siempre dispuesta a colaborar con lo que necesiten. Gracias. Ya podríamos dejar de